Ya, Julio. Tal ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien, licenciado, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro bastante. Bien, disculpen un poquito la demora, es que tenía unos problemas con mi equipo, pero ya todo solucionado. Vamos a dar inicio. Eh, ah, ok. Bien, antes de iniciar, quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene preparada su presentación para exponer, ya que el sábado pasado teníamos programadas las exposiciones. Pero solo un compañero estuvo conectado, él hizo su presentación y demás, pero no sé si ustedes tienen preparada su exposición para poder darles el espacio en este momento y que no pierdan los puntos de la presentación de la niña que les había tocado exponer. Entonces no sé si alguno tiene su material para poder brindarles Sí, el buenas espacio. tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo no me pude conectar el sábado pasado, mandé correo a la universidad y ellos me respondieron que me comunicara con con los licenciados, ¿verdad? Pero solo para comentarle, ¿verdad? Es que lamentablemente yo fui víctima de extorsión, entonces me tocó que salir de mi casa y hasta el día de hoy pude conectarme y pude ver la plataforma, ¿verdad? Entonces yo sí, la verdad yo no estoy preparada para exponer. Ok, pues lo podríamos, digamos, su presentación la podríamos dejar para el próximo sábado. Sí, le podría dar Ah, está todavía bien. la oportunidad de poder hacer su presentación el próximo sábado. Lo que a mí me interesa es que podamos ver cómo ustedes desarrollan la normativa asignada e ir dándole aspectos más amplios de la norma que se está exponiendo, ¿verdad? Y adicionalmente con el compañero que había expuesto el sábado pasado, pues empezamos a ver los tipos de opinión porque él expuso la NIA 705, ¿verdad? Las opiniones modificadas. Entonces íbamos viendo algunos lineamientos de cómo calificar la opinión, que si no hay alguien que exponga el día de hoy, vamos a continuar con esos lineamientos para que todos podamos estar en la misma sintonía. ¿Sí? Entonces, en su caso, podríamos dejarlo para el próximo sábado al iniciar la clase para que haga su presentación y que no pierda los puntos de la exposición, ¿verdad? Ah, muy bien, muchas gracias. Creo que me tocó la 300, ¿verdad? Es que la verdad es que yo dejé Sí, todo mi material y todo en la casa, entonces. sí, la NIA 300. Eh, Muchas gracias. de los demás compañeros, ¿alguno tiene su material? Para serles sincero, licenciado, todavía no. Ok, Sí, licenciado, para igual para serle sincero, fíjese que yo tuve unos problemas y tuve que viajar, pero la verdad no tengo el material para exponer. ok, ¿qué NIA les había tocado? En mi caso, la NIA 210, acuerdo de los términos del encargado de la auditoría. Ok. Donald, no sé. ¿Perdón? El licenciado pregunta qué NIA te tocó. A mí me tocó las 700. Sí. La NIA 700. Ok. Licenciado, disculpe, ¿usted sí nos daría la oportunidad de pasar a exponer la otra semana o ya no? Sí, pero sería únicamente la próxima semana porque tenemos que avanzar con los temas, ¿verdad ustedes? Ah, bueno, licenciado, entonces la otra semana sí Ok. paso a exponer. Disculpe, licenciado. No hay problema. Yo entiendo que a veces surgen situaciones, sobre todo cuando estamos estudiando y trabajando, ¿verdad? Ustedes? Entonces, en ese sentido, no hay inconveniente conmigo. La cuestión es de que tenemos que avanzar con los temas porque si se recuerdan, en la primera clase que tuvimos, pues el seminario, al menos en la manera en como yo lo trabajo, es de que el estudiante realice una práctica, que desarrolle los conocimientos adquiridos
los semestres anteriores, ¿verdad? Pero ustedes hicieron su aclaración, ¿verdad? De que querían que el curso fuera un poco más práctico en el sentido que de mi parte hacia ustedes se les diera la práctica, ¿verdad? Entonces, para poder avanzar en ese tema, sí sería únicamente el próximo sábado para que puedan hacer su presentación. Entonces, solo déjenme ubicar acá el material que estábamos desarrollando el sábado anterior. A ver. No me recuerdo dónde lo dejé guardado. Vamos a ver. Ok. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Aún no. Ahora sí, Sí. ahí está. Ok. En la clase anterior exponía Minor la NIA 705, ¿sí? Que la NIA 700 y la NIA 705 van de la mano, derivado de que desde la NIA 700 empezamos a ver cómo el auditor puede empezar a calificar la evidencia que tiene para ver qué tipo de opinión va a dar en su informe de auditoría. Las normas internacionales de auditoría comprenden 4 tipos de opinión. La opinión limpia o opinión no modificada, que esa la comprende toda la NIA 700, que es donde ve los aspectos principales de la formación de la opinión. La NIA 705, que se divide en 3 tipos de opinión, que es la opinión con salvedad, la opinión negativa o adversa y la abstención de opinión. Entonces, en la presentación que hacía Minor, hablaba varios puntos importantes sobre el alcance, sobre las limitaciones, el alcance de auditoría y las limitaciones en el alcance que se pudieran presentar en la fase de ejecución de la auditoría. Recordemos que la auditoría se divide en 3 fases, ¿verdad? Las fases de preliminares y de planificación, la fase de ejecución y la fase de comunicación de los resultados. Y a partir de la NIA 700 en adelante entra dentro del campo de la comunicación de los resultados, porque ya nos habla de cómo la evidencia que recabamos en todo el proceso de ejecución de la auditoría la podemos cuantificar y calificar para poder emitir la opinión al respecto sobre un conjunto de estados financieros o un juego de estados financieros completos, ¿sí? Entonces, habíamos iniciado con ver las características que se deben de cumplir para poder calificar la opinión. Y habíamos iniciado con la opinión no modificada, limpia o estándar, que la encontramos en la NIA 700 en su apartado 16. Y esta norma debe de cumplir 6 características para poder dar este tipo de opinión. Habíamos iniciado primero con la primera característica, que era que sí me aceptan los ajustes, y al no ser aceptados eran inmateriales. ¿A qué se refiere cuando dice que sí me aceptan los ajustes? Que al final el proceso de mi auditoría, pues yo me reúno con el auditor se reúne con los socios o con las personas que le contrataron para hacer el servicio de la auditoría, de llevar a cabo la auditoría de estados financieros, y el auditor presenta sus resultados, ¿verdad? Antes de emitir el informe, para discutir con la administración o con los accionistas las medidas correctivas que se deben aplicar o los ajustes que el auditor propone para corregir ciertas incorrecciones o ciertos errores encontrados en los estados financieros, y que de esa manera, cuando se apliquen esos ajustes contables, obviamente,
los estados financieros se puedan presentar en su marco de conformidad con su marco de referencia, ¿sí? Que vayan bien revelados, que vayan bien presentados y que sobre todo reflejen la realidad económica de la entidad. Entonces, en esas reuniones lo que se hace es discutir con la administración que se detectaron o se determinaron ciertas incorrecciones, que las incorrecciones materiales son errores, ya sea voluntarios o involuntarios, que se puedan presentar dentro de la contabilidad, que el auditor pueda proponer algunos ajustes para corregir o para aplicar medidas correctivas y que los resultados de los estados financieros sean mejores. Entonces, si la administración acepta aplicar o implementar esos ajustes, entonces podemos dar una opinión limpia. ¿Por qué? Porque nosotros al finalizar se nos va a presentar los estados financieros corregidos con los ajustes que nosotros como auditores propusimos para la mejora de la presentación de los estados financieros. Ahora, si la administración no me aceptan los ajustes, yo tengo que determinar si esos ajustes van a ser materiales o no van a ser materiales. Minor presentaba una tablita de la NIA 705, donde hablaba de la calificación, la opinión. Ver si puedo ubicar esa tablita acá. La tengo por acá. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Ya, ¿Sí? ¿Logran ver bien la tabla? Chile. Ok. Entonces, esta tabla la da la NIA 705. Lo que hace esta tabla es que nos ayuda a empezar a ver cómo calificar la opinión de alguna manera. Entonces vamos a analizar la tabla para poder ver cómo es que se califica la opinión. Por ejemplo, acá nos habla de naturaleza del asunto que origina la opinión modificada, o sea que se refiere a las opiniones que desglosa la NIA 705, y nos da dos casos en que los estados financieros contienen desviaciones materiales y la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entonces, en esos dos casos nos presenta también dos escenarios. Por ejemplo, cuando los estados financieros contienen desviaciones materiales, pero esas desviaciones materiales o incorrecciones materiales son materiales, pero no generalizadas, o materiales y generalizadas. Y luego en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, también las divide en materiales, pero no generalizadas, y en materiales y generalizadas. ¿A qué nos referimos con material pero no generalizado? Cuando hablamos de material significa que el error es importante, es significativo, pero no se generaliza porque únicamente afecta un solo estado financiero, ¿sí? Y cuando hablamos de material y generalizado, por lo general es que el error es sumamente significativo y afecta a los estados financieros en su conjunto, o sea, los 5 estados financieros básicos, ¿sí? Entonces, esos son los dos escenarios en los que entran los dos casos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a calificar la opinión?
En el primer caso, donde los estados financieros contienen desviaciones materiales, o sea que el auditor en la ejecución de la auditoría determinó que existen algunos errores que son significativos de alguna manera y pudo obtener la evidencia suficiente y adecuada para poder comprobarlos, pero esos errores, según su juicio profesional, sí son materiales o son significativos, pero no son generalizados, o sea que solo afectan, por ejemplo, o solo el estado de resultados o afectan únicamente el estado de situación financiera. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, aunque tengamos o hayamos detectado una incorrección o una desviación material, pero al no ser generalizada, podemos dar una opinión con salvedad, ¿sí? ¿Se logra ver ahí ustedes? Se ve muy pequeño. Se ve muy pequeño. Entonces, si las incorrecciones materiales detectadas son materiales, pero no son generalizados, o sea que solo me afecta uno de los dos estados financieros importantes, podemos dar una opinión con salvedades. Cuando damos una opinión con salvedades significa, o en el informe se va a indicar, que todo está bien, que los estados financieros se presentan de conformidad con el marco de referencia de información financiera aplicable a la entidad, excepto por ciertas cuestiones que el auditor determinó que imposibilitan dar una opinión limpia, ¿sí? O sea, la estructura, por ejemplo, del estado financiero está bien, alguna revelación está bien, pero la administración o no me quiso aceptar los ajustes y esos ajustes no eran lo suficientemente materiales para dar una opinión negativa o desfavorable, que le doy una opinión con salvedad, o sea que de conformidad con su marco de información financiera aplicable estamos bien, ¿sí? Exceptuando por algún detalle que el auditor considere importante para no dar una opinión limpia. Ahora bien, si las desviaciones materiales o las incorrecciones materiales que nosotros detectamos son materiales y son generalizadas, o sea que nos afectan los estados financieros en su conjunto, entonces ahí definitivamente tenemos que dar una opinión desfavorable o una opinión negativa o adversa. ¿Por qué? Porque entonces los estados financieros no se presentan de conformidad con su marco de referencia, no representan un marco de imagen fiel, no cumple con los estándares internacionales, la administración no nos aceptó los ajustes y al no aceptarlos, esos ajustes eran materiales, eran muy significativos, por lo tanto, el no aplicar esos ajustes y esas medidas correctivas afectan seriamente los estados financieros en su conjunto. Entonces, en esos casos, tenemos que dar una opinión negativa, ¿sí? ¿Van conmigo acá? Luego, cuando nos habla de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, acá se refiere a algo muy importante que es lo que mencionaba Minor en su exposición, una limitación en el alcance de la auditoría. ¿Y qué es una limitación en el alcance? Una limitación en el alcance en la auditoría significa que el auditor no puede revisar toda la información necesaria para poder hacer su trabajo de manera completa, ¿sí? Eso se puede dar o puede ocurrir cuando la empresa no le proporciona toda la documentación que el auditor necesita o si la empresa le pone alguna restricción de tiempo o de acceso a la información. Por ejemplo, si el auditor necesita revisar los registros de ventas de una empresa, ¿sí?
pero la empresa no le permite acceder a esos registros, esa sería una limitación en el alcance de la auditoría. O si la empresa tiene ciertos documentos importantes que el auditor debe de revisar y también le impide el acceso a esos documentos, esa también es una limitación en el alcance. Una de las limitaciones en el alcance más delicadas en una auditoría completa es que no le permitan al auditor participar en la toma física del inventario, ¿sí? Porque por lo general en las empresas que se dedican a la comercialización de bienes, ¿sí? Compra y venta de bienes, el inventario es parte fundamental y tiene una importancia relativa sumamente alta dentro de los estados financieros. Es un rubro muy importante. ¿Por qué? Porque ahí guardan toda su mercadería, almacenan todos sus productos para la venta. Entonces, ¿qué sucede si al auditor no le permiten acceder o estar presente en la toma física de inventario? Entonces, es una limitación grave en el alcance, una limitación sumamente material. Entonces, cuando hablamos de imposibilidad, ¿sí? Como lo dice la tabla, de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se refiere a todas las limitaciones en el alcance de la auditoría o en el cumplimiento de los objetivos del auditor para llevar a cabo su función de revisar la documentación y de obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Estamos claros con qué es limitación en el alcance? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos una limitación en el alcance o cuando hay limitaciones en el alcance, el auditor debe informarlo o debe evidenciarlo en su informe, ¿sí? Y debe de explicar cómo esa limitación en el alcance puede afectar o cómo afecta su opinión sobre los estados financieros. Entonces ahí es importante para el auditor ser transparente sobre las limitaciones que la administración o que la empresa le ha impuesto y tratar de encontrar soluciones para obtener la información que necesita para poder llevar a cabo de manera adecuada su evaluación. Entonces, en conclusión, una limitación en el alcance significa que el auditor no puede revisar toda la información que quisiera revisar y eso puede afectar su trabajo y su opinión acerca de los estados financieros de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros con el tema de las limitaciones en el alcance? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Entendemos qué es el alcance de auditoría? Sí, porque una cosa es limitar el alcance y otra cosa es que entendamos qué es el alcance en la auditoría. ¿Entendemos qué es el alcance en la auditoría? ¿Sí, no, jóvenes? Licenciado, si me puede apoyar ahí. La verdad, sí, no. ¿No? Ok, perfecto. Bien, el alcance en la auditoría se va a referir a qué partes o a qué áreas de una empresa van a ser revisadas o en qué áreas específicamente se va a enfocar el auditor, ¿sí? Y qué tipo de información se va a examinar. El alcance viene a ser como un mapa, lo indicaba el sábado pasado a Minor. Es como un mapa que va guiando al auditor para saber qué cosas revisar y qué no, en dónde enfocarse y en qué no enfocarse. Entonces, el auditor, por ejemplo, no puede revisar todo en la empresa porque es un mar de documentación, un mar de información que sería demasiado extenso y demasiado costoso para la empresa, ¿verdad? Porque una auditoría de por sí es cara, si es una auditoría completa es cara. Entonces, revisar todo le saldría muy costoso a la empresa y sobre todo a los auditores les llevaría bastante tiempo. Entonces, el alcance en la auditoría le ayuda al auditor a poder enfocarse en lo más importante o en lo más relevante, como los registros contables, las facturas, las cuentas bancarias y algunos otros documentos financieros que a juicio profesional considere el profesional de la auditoría. Entonces,
El objetivo del alcance es asegurarse que el auditor obtenga suficiente información para formar una opinión adecuada sobre la situación financiera de la empresa. Es como mirar o como tomar una muestra representativa en en lugar de revisar todo a detalle, ¿sí? Entonces, el alcance de la auditoría también puede variar según la empresa, según sus actividades y también depende de las regulaciones y las normas aplicables a la entidad. Acá es importante que el auditor siga su alcance establecido para que su trabajo sea más efectivo y sea más confiable. Entonces, el alcance, en pocas palabras, va a ser en las áreas específicas en el que el auditor considera que es más importante enfocarse. Por ejemplo, tengo todo el estado de situación financiera. Ok, es una empresa que tiene mucho activo fijo. ¿Ok? Es una empresa comercializadora de bienes, o sea, se dedica a la compra y venta de bienes, pero tiene mucho invertido en activos fijos como vehículos, inmuebles, mobiliario y equipo de cómputo, entre otros activos fijos que se pueden depreciar. Entonces, si los activos fijos o el activo no corriente del estado de situación financiera representa o tiene una importancia relativa alta, ¿sí? Entonces el auditor se debe de enfocar en esos aspectos que considere más importantes. Entonces, si mis activos fijos son una parte significativa del total de mis activos, entonces obviamente me tengo que enfocar en evaluar los activos fijos de la empresa, dejando tal vez los activos corrientes para después o evaluar unos cuantos activos corrientes. ¿Por qué? Porque la importancia financiera se va a centrar en los activos fijos o en el inventario, por ejemplo. ¿Estamos claros con qué es el alcance? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Ok, entonces, la limitación viene a ser que la empresa nos impida poder enfocarnos o de alguna manera nos impida poder obtener información de las áreas que nosotros consideramos relevantes para poder evaluar. Y una de las limitaciones más importantes que definitivamente pueden afectar seriamente la opinión de un auditor es que no le permitan participar en la toma física de inventarios. Obviamente, si no les permiten participar en la toma física de inventarios, el auditor debe de buscar otro tipo de procedimientos para poder llevar a cabo su evaluación y determinar si esos otros procedimientos son suficientes para poder formarse una opinión acerca del rubro al que le están limitando el alcance. Cuando el auditor debe de encontrar otro tipo de procedimientos, se llaman procedimientos supletorios o procedimientos alternos, ¿sí? Que son otros procedimientos que el auditor diseña para poder tratar la manera de recabar algún tipo de información o de obtener algún tipo de evidencia por otros medios. Por ejemplo, si no me permiten estar en la toma física en los inventarios, entonces pido la documentación, por ejemplo, de las salidas de bodega, las facturas de ventas, las compras, pido los CARDEX, pido los controles de almacén. Entonces, si tampoco me permiten esa información o esa documentación, por lo menos, para poder hacer una evaluación, entonces ahí se vuelve más severa la limitación que la empresa está poniendo, ¿verdad? Porque obviamente, si de inicio no me dejaron participar en la toma física de inventario, es porque algo definitivamente no están haciendo bien, ¿verdad? O si tampoco me permiten la documentación donde llevan los registros de su almacén o de su bodega, significa que también puede que estén ocultando o tratando de ocultar algún tipo de información. ¿Y Julio iba a hacer alguna pregunta? Licenciado, Sí. una pregunta. Y así como en ese caso, ¿valdría la pena hacer la auditoría? Dependiendo, porque si la limitación en el alcance es demasiado severa, que definitivamente el nivel de importancia relativa del rubro al que no me están dejando evaluar es importante, entonces yo incluso me puedo a abstener de opinar.
y puedo denegar mi opinión, pero tengo que hacerlo a través de un informe de auditoría indicando las causas del por qué me estoy negando a emitir una opinión acerca de los estados financieros de la empresa. ¿Sí? Que básicamente lo que se va a describir es de que existieron limitaciones en el alcance que son materiales y son generalizadas. ¿Sí? Como acá en el cuadro, cuando nos habla de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, significa que hay limitaciones en el alcance. Pero esas limitaciones en el alcance pueden ser materiales, pero no generalizadas, y materiales y generalizadas. Cuando son materiales, pero no son generalizadas, significa que, por ejemplo, en el caso concreto del que estamos hablando del inventario, no me permitieron estar en la toma física, pero sí pude realizar procedimientos supletorios o procedimientos alternos a través de la documentación. Ok, evalúa la documentación y considero si esa documentación es evidencia suficiente y adecuada para sacar una conclusión. Yo considero que los errores que pude haber encontrado en la documentación son materiales, o sea, son importantes, pero que no afectan de manera generalizada en su conjunto a los estados financieros, puedo dar una opinión con salvedad, aunque tenga una limitación en el alcance. Pero ahí me permitieron hacer otro tipo de procedimientos, o pude hacer otro tipo de procedimientos. Pero si ni me permitieron estar en la toma física, tampoco me permitieron la documentación y me pusieron muchas limitaciones para poder hacer otros procedimientos o procedimientos supletorios o alternos, entonces ahí definitivamente yo califico mi opinión como material y generalizada y me abstengo de opinar. ¿Sí? De igual manera se tiene que emitir el dictamen, pero el dictamen va a indicar que estoy negando o que me estoy absteniendo de opinar derivado de las limitaciones en el alcance que está poniendo la entidad, que a consideración del auditor son materiales y generalizadas y que pueden tener un impacto significativo en los estados financieros en su conjunto. ¿Sí? ¿Estamos más claros ahí? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Entonces, si logramos entender esta tabla, prácticamente tenemos el 50% del análisis de la opinión, porque básicamente en esto se va a centrar en si doy una opinión con salvedad o si doy una opinión negativa o si me abstengo de opinar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, dentro de la opinión limpia se deben de dar 6 características para poder dar una opinión limpia. La primera de ellas, habíamos dicho, es que si le aceptan los ajustes al auditor, o si no se los aceptan, esos ajustes deben de ser inmateriales, ¿sí? Los efectos de la no realización de esos ajustes deben ser inmateriales, o sea que no afecten de manera generalizada a los estados financieros en su conjunto. Ok. La segunda característica es que no hubo limitaciones en el alcance. Y de haberlas, eran inmateriales. O sea que todavía pude hacer otro tipo de procedimientos para poder obtener evidencia suficiente y adecuada para llevar a cabo mi evaluación. ¿Sí? ¿Qué ejemplos de limitaciones en el alcance? Para la NIA 700, el primero, la administración no me permitió el acceso a la información o a las instalaciones. Pueden ser determinadas por situaciones externas como la naturaleza. Acá se puede dar, este es el ejemplo claro de una limitación en el alcance inmaterial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo que ir a un departamento y de repente por cuestiones de la naturaleza hubo una inundación porque llovió muy fuerte y se cayó un puente que era el único puente que conectaba, digamos, el paso donde yo iba hacia mi lugar de destino. Obviamente ahí tengo una limitación, pero por cuestiones externas a la empresa y externas al auditor. Cuestiones que no podemos controlar, como la naturaleza. En ese caso es una limitación en el alcance, pero puede ser una limitación en el alcance que al momento de que se arregle el puente, por ejemplo, se puede ir a realizar la evaluación o se puede dejar pendiente para otro momento cuando ya se pueda acceder al lugar físicamente. Entonces, esa puede ser una limitación en el alcance inmaterial porque ni siquiera pude llegar al lugar de destino, pero por cuestiones ajenas a la empresa y al auditor. Y también otras limitaciones es que tengan registros contables inadecuados. Esta sería una incorrección material, pero aquí habría que evaluar si el registro contable afecta de manera generalizada a los estados financieros
o no. Si no los afecta de manera generalizada, podríamos dar una opinión limpia todavía. Y luego nos dice que el auditor debe tratar de obtener evidencia a través de otros procedimientos que la norma llama procedimientos alternos o supletorios, lo que les mencionaba, ¿verdad? Si no me permiten hacer una evaluación, tengo que aplicar estos procedimientos alternos o supletorios para tratar la manera de recabar algún tipo de evidencia y de que esa evidencia me ayude a justificar la opinión que me estoy formando. La tercera característica es que las revelaciones fueron adecuadas. ¿A qué me refiero con revelaciones? Por ejemplo, a una adecuada clasificación de las cuentas en los estados financieros. Por ejemplo, si la cuenta de caja aparece en el activo no corriente, ¿está bien clasificada? Les pregunto, jóvenes. Si la cuenta de caja aparece en el activo no corriente, ¿está bien clasificada? ¿Sí o no? Si la cuenta de caja está en el activo no corriente, no está bien clasificada, porque la naturaleza de la cuenta es que debe de estar clasificada dentro del activo corriente. Otra de las revelaciones que deben de estar adecuadamente presentadas en los estados financieros es la información en las notas a los estados financieros. ¿Qué deben incluir las notas en los estados financieros? Se deben incluir todas las notas requeridas por las NIF. Las NIF da una serie de características que se deben incluir dentro de las notas a los estados financieros. Otro punto importante es que las notas a los estados financieros estén completas, que no haga falta ninguna, que esté el apartado de su moneda funcional, de la historia de la entidad, las integraciones de los estados financieros, un apartado de contingencias si en dado caso le hubiera algún tipo de cuestión legal pendiente de arreglar, entre otras. Y también que las notas estén redactadas con la verdad, que lo que digan las notas sea cierto y sea comprobable. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Alguna duda con las características que debe ir teniendo la opinión limpia o no modificada? ¿Dudas? No, licenciado. ¿No? Ok. La cuarta característica son las políticas contables deben ser consistentes y deben ser adecuadas. Acá nos vamos a ceñir a lo que indica la NIC 8, que nos habla de las políticas contables. Entonces, acá en la NIC número 8 se va a aceptar un cambio en una política solo si lleva a una presentación más fiable y relevante de los estados financieros. Entonces, según la NIC 8, únicamente se va a aceptar un cambio en las políticas contables solo si lleva a una presentación más fiable y relevante de los estados financieros. La NIC 8 nos habla de las políticas contables y los cambios en las estimaciones contables y errores que se puedan presentar.
Esta norma emitida por el IASB nos proporciona a nosotros las pautas para la selección y la aplicación de políticas contables adecuadas, ¿sí? También nos ayuda para tratar los cambios que se puedan suscitar en esas políticas, en las estimaciones contables y errores que se puedan presentar en los estados financieros de una entidad derivado de esas estimaciones o de esos cambios en las políticas contables. Entonces, en resumen o en términos muy generales, la NIC 8 nos establece cómo una entidad debe de seleccionar y aplicar sus políticas contables de manera consistente, ¿sí? Y de manera apropiada. Y qué hacer en caso de realizar cambios en esas políticas, en esas estimaciones, o si se descubren errores en los estados financieros que se presentan, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de que las políticas deben de ser consistentes y deben de ser apropiadas? Por ejemplo, en el caso de las depreciaciones, si yo al inicio, por ejemplo, desde inicio de operaciones, por ejemplo, yo adquirí un vehículo y ese vehículo lo empecé a depreciar por el método de línea recta que me indica la ley de actualización tributaria. Ok, el primer año lo empecé a depreciar así. El segundo año que yo, no, ya no voy a aplicar a la línea recta, sino que le voy a aplicar el método de depreciación de kilómetros recorridos. Al tercer año ya no le voy a aplicar el método de kilómetros recorridos, sino que le voy a aplicar el método de vida útil. Al cuarto año ya no le voy a aplicar el método de vida útil, sino que le voy a aplicar el método de números dígitos decrecientes, por ejemplo. Entonces, ese cambio constante en las políticas de depreciación, por ejemplo, en ese caso específico del vehículo, significa que eso no es una política consistente. Y en el caso de una revisión de la Superintendencia de Administración Tributaria, fijo, le cae una sanción por la inconsistencia en sus políticas de depreciación. Porque si yo inicio a depreciar un activo por un método, ese método debe de ser consistente, o sea que debe ser continuo. No lo puedo cambiar de un año para otro. Y para cambiarlo yo tengo que reportar el cambio a la Superintendencia de Administración Tributaria y hasta que yo tenga la autorización correspondiente puedo iniciar con la aplicación del nuevo método, ¿sí? Obviamente, si yo pido autorización al ente regulador, yo debo de justificar el por qué me conviene más como empresa depreciar por el método que estoy solicitando el cambio. ¿Me explico? Entonces, por eso la característica número 4 nos habla de que las políticas contables deben de ser consistentes y deben de ser adecuadas en función a lo que la empresa necesita y también ciñéndose o rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias del país y aplicables a la entidad, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda, Sí, jóvenes? ¿Sí? Ok. La otra característica dentro de las políticas contables consistentes y adecuadas es que la empresa dentro de sus notas a los estados financieros debe de detallar todas las políticas. Por ejemplo, dentro de las notas y de los aspectos claves que toca la NIC 8 es que las notas a los estados financieros deben de tener una sección específica que detalle las políticas contables que rigen a la empresa. Entonces ahí detallan cómo la entidad eligió sus políticas contables, qué métodos aplica y qué políticas de sufrir algún tipo de cambio aplican de manera retroactiva. O sea que si yo las cambio hoy, me va a cambiar años anteriores y años posteriores. Otro apartado importante es el cambio en las estimaciones contables. Por ejemplo, la estimación para cuentas contables, la estimación para indemnizaciones, que son las más conocidas, o la estimación para contingencias, ¿verdad? Si yo tengo una política específica para eso, debe de ser consistente y debe ser adecuada en función a las necesidades de la empresa. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas relacionadas al punto 4?
la quinta característica que se debe de cumplir para poder dar una opinión limpia es de que no hay contingencias probables. No hay contingencias probables. ¿Entienden a qué se refiere el término de contingencia? ¿Vemos qué es el término de contingencias, joven? ¿No? No, licenciado. O algo que puede suceder, ¿no? Sí, tiene que ver algo que puede suceder. Por ejemplo, las contingencias probables, cuando hablamos de contingencias probables, se refiere a las posibles obligaciones futuras que puedan afectar los estados financieros de una empresa y que tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, en ese caso, el auditor debe de identificar y evaluar esas contingencias durante el proceso de su trabajo de auditoría para poder determinar si es necesario hacer una revelación específicamente acerca del tema de las contingencias en su informe de auditoría. Las contingencias probables pueden incluir demandas legales, ¿sí? Que estén en proceso en contra de la entidad, algún tipo de garantía que se le haya dado al banco, por ejemplo, en materia de algún préstamo o en materia de alguna hipoteca, por ejemplo. O, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones que se les haya ofrecido a terceros, por ejemplo, cuando existe algún despido de algún colaborador, ahí se crea una obligación de pagarle sus prestaciones laborales, por ejemplo. Entonces, si la empresa está renuente a pagarle sus prestaciones laborales, esta persona podría haberles interpuesto una demanda en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para que les paguen sus prestaciones. Entonces, ahí la empresa tendría una contingencia probable. Porque si el despido fue injustificado, por ejemplo, el colaborador lleva las de ganar en un proceso laboral. Entonces, son situaciones que le pueden generar a la empresa costos significativos en el futuro derivado de demandas y algunas situaciones u obligaciones que adquirió la empresa. Entonces el auditor debe de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre estas contingencias para poder asegurarse de que se revelen adecuadamente en los estados financieros, que se reflejen de manera adecuada y que estén correctamente clasificadas y medidas, que sean comprobables, porque pueden tener algún impacto material en la posición económica y financiera de la entidad y en las decisiones, o pueden influir en las decisiones de los usuarios de la información financiera, como lo son los accionistas, el gobierno corporativo o las gerencias. ¿Me explico? Entonces, es importante esta situación. ¿Qué norma va a regir acá? La NIC 37. ¿De qué nos habla la NIC 37? Creo que es de las provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes. La NIC 37 nos habla sobre, la NIC se llama provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces, esa norma, también emitida por el IAS, proporciona la orientación sobre el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento
la medición y la presentación de las provisiones. Y también nos da los lineamientos del tratamiento de los pasivos y de los activos contingentes en el estado de situación financiera de una entidad. En términos muy generales, la NIC 37 aborda cómo una entidad debe de tratar las obligaciones presentes, pasadas, futuras, ¿sí? O contingentes, que significa lo mismo que futuro. Y de cómo la entidad debe de evaluar si esas obligaciones deben de ser reconocidas como provisiones, ¿no? En los estados financieros. Entonces, la NIC 37 tiene algunos aspectos clave que son importantes, como por ejemplo las provisiones, que una provisión es una obligación presente, ¿sí? Que surge a partir de sucesos pasados. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones, se refiere a sucesos pasados porque la persona trabajó durante varios años, ¿sí? En el pasado, y cuando fue despedida creó una obligación presente. Y cuando fue despedida creó la obligación de pagarle sus prestaciones laborales. ¿Me explico? ¿Van conmigo en el ejemplo? Entonces, la entidad en las provisiones debe de reconocer una provisión en sus estados financieros si existe una obligación presente. Entonces, es probable que se produzca en ese caso una salida de recursos económicos y se puede estimar razonablemente el importe de la obligación. O sea, hay una manera técnica de poder determinar un aproximado de cuánto va a ser el desembolso por esa obligación que tendría que hacer la entidad. El otro punto importante son los pasivos contingentes. Cuando hablamos de pasivos contingentes, un pasivo contingente es una posible obligación que surge también a partir de sucesos pasados. En este caso, el resultado de esos sucesos pasados puede ser incierto, ¿sí? Y que depende de eventos futuros que están fuera del control de la entidad. Entonces, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, pero se divulgan a menos que sea remota la posibilidad de que se materialicen. Por ejemplo, si, por ejemplo, la empresa le adeuda cierta cantidad de dinero a un proveedor y ya lleva bastante tiempo y no le ha podido pagar, entonces viene el proveedor y lo demanda, ¿va? El proveedor agotó todas sus instancias administrativas para cobrar el dinero, ¿verdad? Para que esa cuenta no se vaya a las cuentas de dudosa recuperación o a las cuentas incobrables y que ellos no tengan que absorber ese gasto. Que necesitan su flujo de dinero, ¿verdad? Necesitan recuperar su dinero. Entonces, ¿qué sucede? El proveedor demandó a la empresa que está siendo auditada por el no pago de ciertos productos o ciertas facturas que los proveedores dio el producto y la empresa no ha pagado por X y razón. Entonces, esa demanda crea un pasivo contingente que cuando inicia el proceso no se tiene certeza de si se va a ganar la demanda o si se va a perder. ¿Me explico? Entonces, si no hay una certeza, ¿sí? O los asesores legales de la empresa no le dan al auditor una certeza de la probabilidad de ocurrencia de que se gane o de se pierda una demanda de ese tipo o de cualquier otro tipo de demanda, entonces ese pasivo contingente no va a aparecer reflejado en los estados financieros, pero sí va a aparecer en el informe de auditoría y debe de aparecer en las notas a los estados financieros. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Con qué es un pasivo contingente? ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos claros? Toda esa terminología, vayan anotándola porque les puede servir en su día. Licenciado, esa parte casi no mucho la entendí, la verdad. ¿No? Lo del proveedor, ajá, que estaba hablando. Ok. Digamos que usted es el proveedor y yo soy la empresa. ¿Sí? Usted me dio a mí cierto producto hace un tiempo, ya, digamos que hace más de un año,
y yo no le he pagado. Usted ha agotado todas las instancias, me ha enviado cartas, me ha llamado, me ha enviado correos, me ha enviado cobradores y no hay manera de que yo le pague el producto que me dio al crédito. ¿Sí? Entonces, Sí. al haber agotado todas las instancias administrativas de cobro y haber entrado en un proceso de cobro administrativo, una vez agotadas esas instancias administrativas, la ley nos permite ir a instancias legales, judiciales. Entonces, como usted agotó todas las instancias administrativas para cobrarme lo que yo le debo, ¿sí? Usted fue a un juzgado y me demandó. ¿Por qué? Porque yo no le he pagado. Y usted tiene las facturas, tiene los comprobantes de que me ha enviado cobradores, de que me ha enviado correos, que me ha enviado cartas para cobrarme lo que le debo. ¿Sí? ¿Va conmigo? Sí. Ok. Entonces, como a mí me están haciendo una auditoría, mis asesores legales están analizando la demanda que usted me interpuso y como está en una instancia todavía muy temprana, ellos no pueden determinar si la demanda que usted me interpuso se puede ganar o se puede perder. ¿Sí? Hasta que ya pase a una segunda instancia que ya nos toman las declaraciones y ya pasamos a otro proceso. ¿Sí? Donde cada quien detalla sus eventos, detalla sus hechos y da sus argumentos. ¿Me explico? Ok. Entonces, hasta que pasa a un punto así, los abogados o los asesores legales pueden determinar por su experiencia, por su expertise, si una demanda se puede ganar o se puede perder, si hay una alta posibilidad de perder o de ganar. Entonces, ¿qué necesita el auditor que yo le dé? Cuando usted me demandó, se creó el pasivo contingente, ¿sí? Porque me puede generar una obligación futura por sucesos del pasado. ¿Cuáles son los sucesos del pasado? De que usted me dio producto y yo no le pagué, ¿sí? ¿Y por qué me puede crear una obligación futura? Porque usted me está demandando y si usted gana la demanda, yo tengo que pagarle, ¿sí? Entonces, como los abogados en su expertise pueden determinar si existe una posibilidad remota o de que la demanda se pueda ganar o se pueda perder, en mi caso, entonces ellos hacen un documento que es una carta que el auditor le solicita, donde indican que la demanda por la que la empresa está pasando, según su experiencia, es muy posible que la demanda se pierda o que se gane, ¿sí? Entonces, si los abogados todavía no están seguros, pero están dando un indicio de que puede existir una posibilidad de que se pierda o de que se gane, entonces el pasivo contingente no va a aparecer todavía una estimación o una provisión en mis estados financieros, sino que únicamente yo lo voy a revelar en una nota a los estados financieros llamada contingencia. Y ahí voy a detallar que la empresa está pasando por un proceso legal porque usted como proveedor me demandó porque yo no le he pagado cierto producto que le compré al crédito hace tanto tiempo. Por ejemplo, ¿verdad? Y la demanda asciende a un monto aproximado de tal cantidad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere un pasivo contingente. No va a aparecer en el estado financiero, pero va a aparecer en las notas explicativas de los estados financieros. Y el auditor, al tener ese documento de los asesores legales o del abogado, lo debe de revelar en un párrafo de otros asuntos, en un párrafo de énfasis, perdón, en su informe de auditoría, indicando de que el abogado en su carta y basado en su experiencia, indicó de que la empresa está demandada por un proveedor por tal cantidad y de que existe una posibilidad de que la demanda se pueda ganar o de que se pueda perder. A eso me refiero con pasivos contingentes. Situaciones que pueden afectar a la empresa, pero que no van a estar reflejadas directamente en el estado de situación financiera. ¿Estamos más claros ahí? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, a eso se refiere un pasivo contingente. Otro punto importante que nos da la NIC 37 son los activos contingentes. Los activos contingentes o un activo contingente es un posible beneficio económico que surge a partir de sucesos pasados
cuyo resultado puede ser incierto y que depende de eventos futuros eventos futuros que están fuera del control de la entidad. Entonces los activos contingentes tampoco se reconocen en los estados financieros, pero sí se divulgan si es probable que se produzca el beneficio económico. Eso es todo lo contrario del pasivo contingente. En el ejemplo que le ponía de que usted es el proveedor y yo soy la empresa, usted es el demandante y yo soy el demandado. Para usted es un posible activo contingente, porque usted, si me gana la demanda, para usted va a significar un beneficio económico. Porque yo le voy a pagar y aparte de que le voy a pagar, y los juzgados me van a poner a mí que yo le dé daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, va a cobrar o va a obtener más dinero del que estaba cobrando. ¿Me explico? Entonces, de igual manera, cuando todavía no se tiene una sentencia por parte de juez que dictamine que se ganó o que se perdió, yo lo voy a registrar como un pasivo contingente, pero no directamente en los estados financieros, sino que en una nota a los estados financieros, y usted en sus notas a los estados financieros lo va a registrar como un activo contingente, porque para usted es un posible beneficio económico, ¿sí? Porque puede que gane esa demanda. ¿Me explico? Sí, licenciado. Entonces, ahí son tres aspectos importantes que la NIC 37 nos da para poder entender cuando hablamos de contingencias probables. Entonces, acá en la característica número 5, vamos a indicar que generalmente son demandas a favor o en contra de la entidad y quien define si son probables o remotas es un abogado o los asesores legales de la entidad. Cuando hablamos de probable es de que pueda ocurrir y cuando hablamos de remotas es de que posiblemente no vaya a ocurrir, ¿sí? A eso se refiere con probables o remotas, de que ocurra o que no. Entonces, acá, como les decía, lo define un asesor legal, porque ellos son los únicos que pueden dar fe pública del proceso y según su experiencia pueden determinar si la demanda va por buen camino o no va por buen camino. ¿Me explico? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciado. La sexta característica para dar una opinión limpia es de que la empresa no tenga problemas de empresa en funcionamiento. ¿Algunos de ustedes les tocó esta NIA? ¿La NIA 570?
A mí no, Lick, no sé los demás. ¿no? Ok. ¿De qué nos habla la NIA 570? La NIA 570 tiene como nombre empresa en funcionamiento. Empresa en funcionamiento es un principio de la contabilidad que muy generalmente nos indica que la empresa puede seguir funcionando por lo menos un año más. ¿Sí? Ese es el principio fundamental de empresa en funcionamiento. La NIA 570 nos proporciona una orientación al auditor de cómo poder evaluar si una entidad puede continuar operando como empresa en funcionamiento, lo que significa que tiene la capacidad de seguir operando en un futuro previsible, ¿sí? Sin la intención, perdón, ni la necesidad de liquidar o de cesar o de cerrar operaciones. Entonces, el objetivo principal de la NIA 570 es que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada para formar una opinión sobre la capacidad de la entidad para poder continuar con sus operaciones en el futuro, por lo menos un más. Entonces, eso es fundamental porque si una entidad no puede seguir operando, esto puede tener un impacto significativo en la evaluación de sus estados financieros y en la confiabilidad de la información que la empresa presenta. Entonces, el auditor en esos casos debe de realizar una evaluación periódica de la capacidad que tiene la entidad para continuar sus operaciones, qué tanto flujo de efectivo tiene, cómo está financieramente hablando, etcétera. Entonces ahí debe de tomar en cuenta información y eventos posteriores a la fecha en que se emiten los estados financieros, como por ejemplo cómo va a estar el mercado en el que se desenvuelve la empresa, cómo va a estar la industria, cómo están los índices de consumo, entre otros factores. Entonces, tiene que tener en cuenta previsiones financieras y las condiciones económicas y de mercado que tienen en la actualidad para poder hacer sus proyecciones. Adicionalmente, deben de considerar cualquier evento o condición que pueda indicar alguna duda sobre la continuidad operativa de la empresa, como pérdidas acumuladas. Si la empresa va teniendo varias pérdidas acumuladas, es complicado que pueda seguir funcionando. Si tiene déficits de capital, es complicado que pueda seguir funcionando porque está afectando el patrimonio directamente. O si tiene incumplimientos de préstamos o problemas de liquidez, por ejemplo, es muy complicado que la empresa pueda seguir operando. Entonces, si el auditor tiene alguna duda significativa sobre la continuidad operativa de la entidad, lo debe de comunicar de manera inmediata en su informe de auditoría y revelar de manera adecuada la naturaleza y el alcance de esas dudas en los estados financieros sobre si la empresa puede seguir operando por lo menos un año más. Entonces, en términos muy generales, la NIA 570 es sumamente esencial para que el auditor pueda evaluar la capacidad de la entidad para continuar operando en el futuro y brindar una opinión confiable y fundamentada sobre la situación financiera y sobre los resultados de operaciones de la empresa para que pueda seguir funcionando, ¿sí? ¿Alguna duda con el tema de empresa en funcionamiento? ¿Dudas? Entonces, el auditor va a dar una opinión limpia cuando se detecta el indicio y el mismo es solucionado en su totalidad. O que la entidad
ningún indicio de tener problemas de empresa en funcionamiento. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Entonces, estas 6 características se deben de cumplir todas de la 1 a la 6 para dar una opinión limpia. ¿Sí? Están 4, me falta, por ejemplo, se cumple de la 1 a la 5, pero tiene problemas de empresa en funcionamiento y el problema fue detectado, pero no se puede solucionar en su totalidad, no se puede dar una opinión limpia. Se podría ya entrar dentro de la calificación de una opinión con salvedad o una opinión negativa, dependiendo de si el efecto del problema de empresa en funcionamiento es material y no generalizado o material y generalizado. ¿Sí? Se cumplen de la 2 a la 6, pero no se cumple el requisito número 1. Entonces no se puede dar una opinión limpia. Se cumple el aspecto 1, 3, 4 y 6, pero no se cumple el 2 y el 5. No se puede dar una opinión. Entonces, para dar una opinión limpia se deben de cumplir las 6 características. ¿Estamos claros? Licenciado. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, vamos a continuar con la opinión con salvedad. ¿Dónde encontramos la opinión con salvedad? La opinión con salvedad la encontramos en la NIA 705 en su apartado número 7. Entonces, ¿qué características se deben de cumplir en la opinión con salvedad? Siempre nos vamos a guiar por estas mismas 6 características. En la opinión con salvedad se debe de cumplir la característica número 1. ¿Cuál era la característica número 1? De que sí me aceptaron los ajustes, o al no aceptarlos, los ajustes eran inmateriales. Entonces, para la opinión con salvedad entra la característica número 1. ¿Qué otra característica entra dentro de la opinión con salvedad? Es la característica número 2. De que no hay limitaciones en el alcance, y si hay algún tipo de limitación, era inmaterial y no generalizada. ¿Sí? ¿Qué otra característica debe de cumplir la opinión con salvedades? La característica número 3. De que las revelaciones son o fueron o deben ser adecuadas. ¿Sí? ¿Qué otra característica debe de cumplir la opinión con salvedades? La característica número 4. Solo que acá dan un giro diferente. Entonces, dentro de la opinión con salvedad se deben de verificar principalmente estas 4 características, pero tienen un pequeño cambio. Por ejemplo, en la característica número 3
nos habla que para dar una opinión limpia las revelaciones fueron adecuadas. Para dar una opinión con salvedad, nos dice que las revelaciones fueron inadecuadas. Pero fueron inadecuadas materiales, pero no generalizadas. ¿Sí? Igualmente, con el tema de las políticas, para dar una opinión limpia, nos habla de que las políticas contables deben de ser consistentes y adecuadas. Para dar una opinión con salvedades, las políticas deben ser, o las políticas son inconsistentes. Materiales, pero no generalizadas. Entonces, acá vamos a ver una clasificación de cómo vamos a categorizar la materialidad. Entonces, cuando hablamos de material, pero no generalizado, le podríamos quitar esa palabrita y único dejarlo es material. ¿Ok? Cuando hablamos de que solo es material, significa que no es generalizado. Entonces, para categorizar la materialidad, acá son materiales. Son materiales, pero no generalizados. Entonces, para categorizar lo material, ¿sí? Cuando hablamos de la categoría material, pero no generalizado, por lo general se va a dar en las opiniones con salvedad, en la opinión negativa o adversa y en la abstención o denegación de opinión. Adicionalmente, se va a tener un párrafo de fundamento adicional en el informe. ¿Por qué? Para explicar el motivo del por qué se está dando una opinión con salvedad, o por qué se está dando una opinión negativa, o por qué se está absteniendo de opinar, indicando las causas. ¿Sí? Y por qué consideramos esas causas como materiales y no generalizadas, o materiales y generalizadas. Y en ese párrafo de fundamento se indica las razones por las que nos apartamos de la opinión limpia. Y adicionalmente de que indicamos las razones por las que nos apartamos de la opinión limpia, debemos cuantificar el problema en quetzales o valores monetarios y en porcentajes. ¿Sí?
Así vamos a calificar o vamos a entender la categoría de material. ¿Estamos claros? Acá para que nos quede más claro. ¿Dudas, jóvenes? No, licenciado. ¿No? Bien. Por el momento nos vamos a quedar acá. Recuerden, por favor, nos quedamos en la opinión con salvedad. El próximo sábado tendríamos la participación de ustedes con sus exposiciones para los que solicitaron el tiempo para poder realizar sus exposiciones y que de esa manera no pierdan esos puntos de zona. Gracias, Y Rick. vamos a continuar desarrollando el tema de la calificación de las opiniones. Una vez terminado el tema de la calificación de las opiniones, nos vamos a adentrar ya y continuar con los rubros de auditoría. Habíamos iniciado con conceptos fundamentales de pruebas sustantivas, pruebas de detalle, pruebas, etcétera. Entonces vamos a continuar con eso también antes de entrar a la práctica. Entonces, si no hay dudas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Solo los quiero molestar de que puedan activar su cámara un momento para tomar la última captura de pantalla de la asistencia. Y así poder dar por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Y si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado. Que tengan feliz tarde. Gracias, Rick. Feliz tarde.